Este hombre estaba asustado, pero no tanto asustado de aquellos que le estaban destruyendo el cuerpo, sino asustado de Dios, hermanos, quien le podía destruir, como dijo el Señor, tanto su cuerpo como su alma, con una eternidad en el infierno. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 23 y versículo 33. Amén. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Gloria sea al Señor, hermanos. Vemos aquí a los grupos de personas, hermanos, que se unen a lo que se volvió una comedia, hermanos, porque verdaderamente volvieron esto una comedia, lo volvieron un chiste, lo volvieron una burla. Vemos a los grupos de personas que habían aquí, hermanos, ya habían humillado a Jesús. Anteriormente le habían puesto una capa de un soldado para burlarse de él como rey. Habían puesto en su frente, en su cabeza, una corona de espinas, hermanos, que le hacía desangrarse. Pusieron una caña en su mano, como parodiando un cetro de un rey, hermanos. Mire cuánta burla hacia nuestro Señor. Al final dice que lo llevaron y también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Elevan al Señor Jesús en la cruz y crucifican, lo hicieron intencionalmente, hermanos, crucificarlo en medio de dos malhechores para parodiar, así como los reyes se sientan en el trono, hermanos, y a su derecha y a su izquierda tienen a su séquito de confianza, a sus hombres de confianza, tal vez a su primer ministro y tal vez a su consejero, pero parodiaron esto, hermanos, y pusieron al Señor en medio y en los lados pusieron a dos delincuentes, a dos malhechores. Vemos ahí, dice la Escritura, que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron y ahí a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Mire, parte del pueblo, hermano, hermana, que tal vez habían recibido algún milagro del Señor, que habían recibido enseñanza del Señor, que tal vez conocían a alguien o tal vez uno de sus familiares había recibido sanidad de parte del Señor. Ese día, de alguna manera, fueron manipulados por los enemigos de Jesús para que apoyaran y también entraran a participar a esta sátira horrenda, hermanos, que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el pueblo mirando y los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes, la gente de poder, la élite, los que tenían el poder político se burlaban también de él junto con el pueblo, hermanos. Ahí estaban también los soldados y le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, hermanos, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En verdad, hermanos, que todos los que estaban ahí, si no todos, la gran mayoría, se unieron para burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué se podría esperar? Se podría esperar que el Señor pronunciara juicio sobre los que lo escarnecían, hermanos,
los que estaban cometiendo aquel peor acto de blasfemia que se ha cometido en la humanidad. Se podría esperar eso, hermanos, que el Señor mandara que descendiera fuego del cielo y que todos estos blasfemos se consumieran. Sin embargo, podemos leer en el capítulo 23 y versículo 34 que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor enseñó a lo largo de su ministerio público, Él enseñó: no paguen a nadie mal por mal, bendigan a los que los maldicen. Amén. Oren por aquellos que les persiguen, por aquellos que les dañan, por sus enemigos. Eso había enseñado y Él hoy lo estaba llevando a la práctica. En una acción compasiva hacia los más miserables de los pecadores, hermanos, Él pidió al Padre que los perdonara por su ignorante blasfemia, porque no sabían lo que estaban haciendo. Es decir, no eran conscientes, hermanos, de todo el alcance de su maldad. Porque dice el apóstol Pablo, si hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta gente, si hubiera sabido que era al Mesías genuino al que estaban escarneciendo, no lo hubieran hecho, hermanos. Pero no lo sabían. ¿Por qué? A pesar de que el Señor hizo múltiples señales, a pesar de que el Señor dio enseñanza de poder, hermanos, cual nunca se había recibido en Israel. A pesar de las señales y prodigios que el Señor hizo, aunque Él dijo, si no me creen por lo que digo, crean por las señales que hago. Y a pesar de que la gente vio eso, no sabían lo que hacían, hermanos. Estaban, como dice la palabra del Señor, cegado el entendimiento. Ciegos, hermanos. Estaban en tinieblas, a pesar de todo lo que tuvieron el privilegio de ver. En lugar de tratar de vengarse de sus enemigos, cuando le maldecían, el Señor no respondió con maldición. Cuando padecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al quien juzga justamente. En última instancia, hermanos, se haría justicia, y el Señor lo sabía, se haría justicia e iba a caer juicio sobre esta nación, hermanos, incrédula y burlona. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, ese juicio se retrasó durante por lo menos unos 40 años más aproximadamente. Porque en el año 70, hermanos, toda esa gente fue, si no exterminada en su mayoría, fueron esparcidos por el mundo. Porque esa ciudad fue arrasada, hermanos, por completo en el año 70. En ese día, en esa fecha, murieron todos los saduceos, hermanos. La totalidad de ellos fue exterminada. Todos aquellos que le hicieron esto al Señor, ese día, hermanos, ese día recibieron su justo castigo. Pero en su misericordia, ese castigo se retardó, hermanos. En la misericordia de Dios. Hermanos, Cristo intercedió a favor de sus atormentadores, hermanos. Sin embargo, también lo hizo para que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento en Isaías 53:12. La petición de Cristo, hermanos, fue en cierto sentido una oración general, revelando, hermanos, que no hay pecado tan grave contra el Hijo de Dios que Dios no pueda perdonar. Mire, Dios puede perdonar a cualquiera si se arrepiente. Si el perdón está disponible para aquellos que crucificaron a Jesús, está disponible para cualquier otra persona. Mire, aquellos que injuriaban a Jesús, aquellos que le escupieron, aquellos que le azotaron, aquellos que lo condenaron injustamente, ellos podrían recibir perdón, y Jesús estaba rogando al Padre para que ellos recibieran perdón. Y muchos de ellos lo recibieron, hermanos. Pero esta también se trata de una oración específica, hermanos, de que Dios perdonaría a aquellos, hermanos, entre la multitud,
a quienes Él había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1 y versículo 4. De entre todos esos pecadorazos, hermanos, que estaban ahí, riéndose, burlándose del Señor, blasfemando el nombre de Dios. De entre todos esos había gente que Dios había escogido para salvación desde la fundación del mundo. En el día de Pentecostés, 3,000 judíos en Jerusalén se convirtieron a Cristo y se bautizaron. Y ahí nació la iglesia. Pocas semanas después, otros 5,000 o más personas en Jerusalén abrazaron la fe en Jesucristo. Sin duda, hermanos, y esto es maravilloso, sin duda, muchos de estos que llegaron a la fe en Cristo en estas semanas posteriores de la resurrección, estuvieron ahí, hermanos, cuando Cristo fue crucificado. Estuvieron ese día en el Calvario, como lo dijo el apóstol Pedro, hermanos. En gran medida, la iglesia nació en respuesta a esa petición, a esa oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre atendió y les perdonó. Y muchos de los que iniciaron la iglesia primitiva, hermanos, fueron de esas personas por las que Cristo oró. Muchos llegaron a Cristo, hermanos, en esas semanas posteriores. El centurión y los soldados que dirigía también llegaron a la fe en Cristo. Mateo 27:54. Soldados de los que se rifaron sus ropas, de los que le pusieron vinagre para burlarse de él, de los que le escarnecían, de los que le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, y se reían. Llegaron al conocimiento y a tener fe y a tener salvación en Cristo Jesús. Y de igual manera, muchos de los sacerdotes, de la gente que tenía autoridad y que culparon injustamente a Jesús y que buscaron que se le condenara, llegaron a tener fe en Jesucristo, como dice Hechos capítulo 6 y versículo 7. Incluso, hermanos, algunos gobernantes llegaron a tener fe en Cristo, después de que le hicieron todo lo que le hicieron, pero él rogó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire, hasta uno de los endurecidos malhechores crucificado junto a Jesús fue salvo. Fue salvo hasta uno de los malhechores, hermanos. Y la historia de la conversión de este hombre en Lucas, hermanos, es maravillosa. La historia de la conversión. Porque mira, hermano, hermana, dice, acompáñeme por favor. Vimos a varios grupos de personas que se burlaron de nuestro Señor, que le injuriaron, que hicieron de todo para hacerlo ver débil y ridículo, hermanos. Hicieron de todo. Vimos que estaba la gente, el pueblo, que a pesar de haber recibido favores, que a pesar de haber recibido sanidades, que a pesar de haber recibido, hermanos, enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haberle victoriado, hermanos, cuando Él entró en Jerusalén, a pesar de todo eso, estaban ahí burlándose. Estaban los gobernantes, estaban los soldados y por último, estaban estos dos malhechores. Amén. Nuestro Señor Jesucristo pide al Padre que les perdone porque no saben lo que están haciendo. Pero veamos algo importante, hermanos, porque aquí en el Evangelio de Lucas nos dice, leo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Uno de los malhechores crucificados junto a Jesús. Aquí la escritura en el Evangelio de Lucas dice que uno le injuriaba y que el otro no. Pero si vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 27 y versículo 44 nos dice,
dice, le voy a leer desde el 42. Muchos se burlaban y decían a otros, salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. La gente se burlaba de él, pero mire lo que dice aquí. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones, dice Mateo, le injuriaban. Los dos le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si a otro salva, lo que la gente gritaba, los dos, dice el Evangelio de Mateo. Lo mismo le injuriaban los que estaban crucificados con él. Aquí hay algo, hermanos, que cambió totalmente, porque los dos, al ser crucificados, los dos se unieron a toda la multitud para injuriar a Jesús. Pero algo pasó para que uno de los dos, de un momento a otro, cambiara. La historia del ladrón arrepentido, hermanos, que se halla solo en el relato de Lucas, hace de la crucifixión, hermanos, una de las más grandes ironías del Calvario. Una ironía es una contradicción, hermanos. Amén. Fíjese que Jesús era víctima de burlas porque no podía salvarse. Sin embargo, al no salvarse a sí mismo, salvó a otros. Mire, todos se burlaban de Jesús porque no podía salvarse a sí mismo. Sin embargo, al no salvarse, estaba salvando a otros. Mire, fue acusado por los gobernantes de Israel porque afirmaban que él quería ser rey, cosa que no era cierto, y afirmaban que él era una amenaza para el poder de Roma. Por eso lo acusaron los gobernantes, por ser una amenaza. Pero esos mismos que lo acusaron de ser una amenaza, estaban ahí burlándose. Los mismos estaban ahí mofándose de que él estaba en una situación de debilidad y de impotencia. Mire, los que lo acusaron de ser amenaza, se burlaban de que era débil e impotente. Mire qué contradicción. Fue tratado como un rey en broma sarcástica, hermanos, y cruel. Sin embargo, él era el verdadero rey, rey de Dios. Amén. Fue acusado de blasfemia contra Dios por aquellos que sí estaban blasfemando. Jesús, el inocente y justo, fue ejecutado por los culpables, hermano. Mire qué contradicción más grande. El inocente y justo fue juzgado y ejecutado por los culpables, trastornando por completo la justicia, hermanos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se ha visto que los culpables sean los que condenen a muerte al que es justo? Pero así fue de contradictorio el Calvario, hermanos. Aquel que da vida y que es vida, murió para que quienes están muertos en sus delitos y pecados pudiéramos recibir vida. Mira, hermano, uno de los tales pecadores espiritualmente muerto, también junto a la multitud, pero colgaba de una cruz al lado de Jesús. Este individuo inicialmente se unió a los demás en los insultos, en las burlas hacia nuestro Señor, en las blasfemias. Pero sabe una cosa, este hombre fue elegido de Dios desde antes de su nacimiento, como dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Este delincuentote que pasó toda su vida delinquiendo, hermanos, que pasó toda su vida portándose mal y por tal razón fue condenado a muerte, porque él lo reconoce, hermanos. Él lo reconoce. Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre reconoce que él vivió una vida, hermanos, de delincuencia. Pero este hombre
era un escogido de Dios. Ahí se cumple aquello que el Señor dijo, hermanos, todo lo que el Padre me da viene a mí. En un momento o en otro de su vida vendrá a Cristo. Y este hombre vino a Cristo en las últimas instancias de su vida. Ya, ¿qué le quedaba por vivir? Horas tal vez o menos. Pero era escogido del Señor. Dios le abrió los ojos y le abrió el corazón, hermanos, de una manera milagrosa, poderosa, soberana e instantánea. Le concedió vida eterna, hermanos, en un momento. Este hombre comenzó igual que la multitud. Le quedaba poco de vida y empezó igual que todos, burlándose, insultando, blasfemando, pero de un momento a otro este hombre cambia. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Mire, el pueblo, los gobernantes, los romanos, ni siquiera este otro compañero ladrón comprendían lo que estaban haciendo, comprendían lo que estaba sucediendo en el Calvario, pero este hombre de repente percibió claramente la verdad. ¿Qué pasó ahí? La gran multitud no comprendía, ni siquiera el otro. Pero este hombre en un momento, hermanos, pasó de estar blasfemando a comprender la verdad. No cabe duda, hermanos, que es la misericordia de Dios. No cabe duda, hermanos, que Dios da esa sabiduría de lo alto. Dios da ese entendimiento a quien Él quiere por medio del Espíritu Santo y en el momento que Él quiere. Y cuando Él lo da, no hay quien se resista. Este hombre en un minuto estaba blasfemando y en el otro ya era un creyente salvo. Gloria sea al Señor. Y esto solo es a través del poder del Espíritu Santo que este hombre fue rescatado de la oscuridad espiritual y recibió la luz y recibió la vida. Al igual que sucedió con Pablo en el camino a Damasco, hermanos, que en un momento él estaba deseoso de perseguir a la iglesia y en otro momento percibió la verdad, hermanos, por medio de un milagro divino en su alma. Como dice la Escritura, en un momento pasó de muerte a vida. El relato de Lucas acerca de la conversión de este malhechor judío, hermanos, presenta 3 evidencias de que su corazón fue transformado de forma salvadora y genuina. Todas ellas son ciertas en aquellos en quienes Dios hace la obra salvadora. Lo que le pasó a este hombre, hermanos, da 3 manifestaciones que también son ciertas, y perdón por el pleonasmo, pero también son manifiestas en todos aquellos en quienes Dios ha obrado para salvarles. En primer lugar, el malhechor llegó a temer a Dios y a su juicio. Hermano, hermana, todos los salvados por la fe en Jesucristo debemos temer a Dios, hermanos, y su juicio, y por tal motivo tener un profundo respeto, tener un profundo temor y temblor, como decía el apóstol Pablo. En un instante este hombre, siendo el más miserable, pasó de blasfemar e injuriar a Jesús, como lo hacían los demás alrededor de la cruz, a reprender a su compañero ladrón por estar haciendo eso. Mire, pero qué extraño, cómo debe haberse sorprendido el otro, hermano, hermana, que de un momento a otro, de estar a la par de él y uniéndose a la multitud, y de un momento a otro, este hombre cambia tajantemente y comienza a reprender al otro. Anteriormente, como leímos en el Evangelio de San Mateo, ambos malhechores crucificados junto con Jesús lo injuriaban y lo blasfemaban. Esto fue al principio, pero este hombre de repente se queda en silencio, hermanos. Aunque su cuerpo estaba soportando el trauma, la agonía y el sufrimiento del dolor de estar ahí crucificado, su mente se volvió clara como el cristal. Aunque estaba padeciendo, estaba agonizando, hermanos,
Su cuerpo estaba recibiendo un dolor tremendo. Su mente se volvió clara. Su percepción de cómo Jesús debía ser tratado cambió por completo. Según lo indican sus palabras, el hombre estaba consternado y horrorizado por la forma como maltrataban al Señor. Después de burlarse de él, él estaba horrorizado. Él dijo, este no ha hecho nada. Nosotros sí, mire, se horrorizó de cómo estaban tratando al inocente. Respondiendo bruscamente, reprendió al otro ladrón diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Su repentino arrebato, hermanos, como le vuelvo a repetir, debió haber sorprendido y hasta asustado al otro malhechor. Pero lo que ellos dos habían estado diciendo acerca de Jesús, ahora le pareció repulsivo y aterrador. ¿No le ha pasado así, hermano? Usted y yo, que antes nos juntábamos con los amigos a decir malas palabras, hermanos, a injuriar, a burlarnos de la gente, inclusive llegamos a burlarnos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a contar chistes que ridiculizaban a nuestro Señor. De un momento a otro, hermanos, hemos pasado a que de gustarnos todo eso, ahora nos molesta, hermanos, y hasta llegamos a reprender a aquellos que así lo hacen. Amén. Hermano, después, este servidor, después de que fui un blasfemo, hermanos, ahora me molesta ver o escuchar a alguien que trate de ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo, que cuente un chiste sobre nuestro Señor, porque en el mundo lo hacen, hermanos, y si a usted también le molesta, yo no le digo que se vaya a andar peleando con todo el mundo. Simplemente si usted está en un grupo de amigos y los amigos comienzan con estas cosas, yo le invito, hermano, si usted es un creyente genuino, a que tome esta actitud. No se vaya a pelear con ellos, pero simplemente que miren su rostro de que a usted no le causa gracia que ridiculicen a nuestro Señor. Ante un chiste de estos, mientras todos se ríen, usted permanezca serio. Y con esa actitud les hará ver que a usted no le gustó que blasfemen el nombre del Señor. Bien, hermano, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo la gente se van de espaldas? Han llegado a decir a algunos de mis amigos, por favor, ahorita no esas palabras, porque ahí está aquel. Por favor, ahorita esos chistes no, porque ahí está el pastor. Y no es porque uno sea la gran cosa, hermanos, o porque uno quiera sentirse tan importante, no. Pero la gente tiene que aprender a que a usted no le agrada que blasfemen el nombre del Señor delante de usted. Así fue de repulsivo para este hombre que el otro siguiera blasfemando el nombre del Señor. Este hombre confrontó la trágica condición que solo momentos antes había sido la suya también. De un minuto para otro de participar en la blasfemia, ahora la confronta. En un instante pasó de ser parte de la situación a ser incapaz de entenderla. De un momento a otro pasó de las burlas a no entender por qué están haciéndole esto al Señor. Definitivamente que el Espíritu Santo le había convencido, hermanos, de que él era un violador de la ley de Dios. Por su propia admisión, hermanos, su sentencia de un juez humano fue justa. Él lo reconoce y comprendió que el tormento que estaba soportando por romper la ley era insignificante. Vea esto, este hombre en un momento comprende que un juez terrenal lo sentenció a muerte. Y comprendió que era lo justo, pero comprendió también que el castigo físico que estaba recibiendo era nada comparado, hermanos, al juicio divino que vendría por su pecado.
Amén. Mire qué alcance de comprensión de este hombre y de un minuto para otro. Mire, de un minuto para otro cambió, los ojos le fueron abiertos, hermanos, el vendaje le fue quitado. Y este hombre lo comprendió. ¿Y los demás? No, hermanos. Como le digo, semanas después, tiempo después, algunos llegaron a comprenderlo y fueron los que conformaron la iglesia de Cristo. Este hombre estaba asustado, pero no tanto asustado de aquellos que le estaban destruyendo el cuerpo, sino asustado de Dios, hermanos, quien le podía destruir, como dijo el Señor, tanto su cuerpo como su alma, con una eternidad en el infierno. Este hombre lo comprendió y sintió profundo temor. Ya no estaba tan asustado de lo que el hombre le podía hacer, porque ya se lo había hecho todo. Estaba a punto de morir, pero estaba asustado de lo que le venía, del juicio que vendría sobre él por su pecado. Hermanos, es característico de los no regenerados no tener ningún temor de Dios, como dice Romanos 3:18. Pero la convicción forjada en el poder del Espíritu Santo de Dios produce temor santo al juicio divino. El que es creyente genuino tiene un temor y temblor santo del juicio divino. Ay, hermanos, qué maravillosa conversión. Los pecadores convencidos, hermanos, como el arrepentido recaudador de impuestos que Lucas nos cuenta en el capítulo 18 y versículo 13, claman: Dios, sé propicio a mí, pecador. La verdadera salvación, hermanos, no es librarse de la pobreza material, no es librarse de la baja autoestima, no es librarse, hermanos, de que la justicia lo persiga. No, la verdadera salvación es librarse de la ira de Dios, de la justicia y del juicio divino. Y esto solo se logra mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Repito, número 1, este malhechor tuvo temor de Dios. Número 2, esta segunda evidencia, hermanos, de un corazón transformado es una sensación de pecaminosidad. Está íntimamente relacionada con la anterior, el temor al juicio de Dios. Esta sensación de pecaminosidad debe caracterizar a aquel que ha creído en Cristo, hermanos. La reprensión adicional que el ladrón arrepentido le hizo al otro malhechor refleja el conocimiento de su propio pecado. Amén. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, le recordó, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconoce que ha sido un pecador, hermano. Entendió que la justicia funciona en el mundo de los hombres, pero de manera más perfecta, y no se le escapa nada en la justicia del reino de Dios. Hermanos, he aquí un ejemplo del verdadero convertido que confiesa su culpa y su absoluta bancarrota espiritual. Reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada de qué jactarse ante Dios. Como dice el apóstol Pablo, porque por regalo sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Un pecador salvado reconoce que es pecador y sabe que necesita misericordia y que necesita gracia para escapar del juicio y para ser perdonado, hermanos, porque es un pecador indigno, es un mendigo avergonzado, hermanos, atemorizado y acobardado, que se conduele por sus transgresiones.
Vea Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Sabe una cosa? El reformador Martín Lutero entendió esta verdad. Después de su muerte, hermanos, sus amigos le encontraron entre los bolsillos de su ropa un pedazo de papel que en latín y en alemán estaba escrito por puño y letra del reformador, que decía: todos somos mendigos. Esto es verdad. Así lo comprendió Martín Lutero, hermanos. Todos somos mendigos, hermanos. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Amén. Así que no tenemos nada, hermanos, de atractivo delante de Dios. Hay gente que cuando evangeliza le dice a otro: es que Dios vio algo bueno en ti. Es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te escogió porque ha visto algo bueno en ti. No, hermanos. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. No tenemos nada de bueno, hermanos, que ofrecer para que Dios nos haya escogido. El Señor nos escogió por su puritita misericordia. Última evidencia. Vimos que la primera evidencia, hermanos, la primera evidencia es el temor de Dios. Lo manifestó este hombre crucificado a la par de Jesús. Segunda evidencia, una conciencia, una sensación de pecaminosidad. Este hombre lo reconoció ahí en la cruz. Y la última evidencia del corazón divinamente transformado de un pecador, en este caso de ladrón arrepentido, fue su fe en Jesucristo. La historia de esta transformación, hermanos, pasa de ser una evaluación de su condición pecaminosa a una valoración del carácter del Salvador, hermanos. Cuando aseveró de Jesús: ningún mal hizo. Estaba confesando, hermanos, no solamente la inocencia del Señor de cualquier delito, sino también estaba confesando su pureza y su santidad. Este hombre tenía plena conciencia de la santidad de que estaba crucificado junto a él. A continuación, este hombre se dirige humildemente, pero directamente a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, sabiendo que es el Salvador, creyendo y confesando su fe en el Salvador. Y lleno de humildad le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta fue nada menos, hermanos, que una petición de perdón. Acuérdate de mí. Una petición de perdón sin la cual nadie va a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Nadie que no sea perdonado entrará en el reino de los cielos. El individuo arrepentido, hermanos, basó esta petición porque él estaba a la par de nuestro Señor Jesucristo, y es aquí donde yo creo, hermanos, que sus ojos le fueron abiertos. Y de aquí se aferró él para hacer esta solicitud al Señor en la oración que Jesús hizo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que esto fue lo que hizo, hermanos, que este hombre cambiara su actitud de un minuto para otro, de estar blasfemando al Señor, de estarlo injuriando, de estarlo insultando, pero él oía que el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre hace esta solicitud amparado en la oración del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración le dio esperanza a este hombre. Él debe haber pensado: si el Señor está pidiendo perdón por los que le están haciendo esto, yo también puedo recibir perdón. Yo también puedo. Y creo que esto lo impulsó, hermanos. Esto le abrió los ojos, por supuesto, hermanos, el Espíritu Santo, la misericordia de Dios. Pero esta fue la coyuntura, hermanos, que hizo que este hombre llegara a ser salvo. El hombre expresó su fe en Jesús,
de ser salvo y expresó su fe en Jesús de ser su Salvador, ya que nunca le habría pedido entrada al reino a menos que creyese que Jesús estaba dispuesto a hacerlo y a menos que creyese que Jesús era capaz de proporcionarle dicha bendición de entrar al cielo, hermanos. Jamás le hubiera pedido, acuérdate de mí. Amén. Jamás, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jamás se lo hubiera pedido si no creyere que el Señor tenía poder, hermanos, para salvarle. Por último, el hombre creyó que Jesús era el Mesías de Israel. Reconoció que un día el Señor iba a establecer su reino. Amén. El cual fue prometido en los pactos que Dios hizo con Abraham y David, y que en varias ocasiones lo reiteró por los profetas. Este hombre lo declaró. Creyó que Jesús era el Mesías de Israel y que vendría, hermanos, y que sería el rey. De hecho, ya lo era. Amén. Nadie, hermanos, sobrevivía a la crucifixión. Nadie. De ahí solo muertos lo bajaban. Pero este hombre entendió que Jesús tendría que morir y resucitar de los muertos a fin de hacer eso, acordarse de él cuando venga en su reino. Este hombre tuvo fe. Tal vez ahorita él se ve como débil, tal vez ahorita él se ve moribundo, pero este hombre creyó que el que está a la par de él resucitaría. Y por eso le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre sin duda era consciente, hermanos, como dice Daniel 12:2. Prometió que los santos serían resucitados y que se les daría un lugar de gloria en el reino. Seguro que este hombre lo sabía, hermanos, y creía que el que estaba a la par de él, en él se cumplía la escritura, hermanos. La petición que el malhechor arrepentido hizo en la cruz fue que Jesús lo resucitara y le concediera entrada en el reino por medio del perdón de sus pecados, hermanos. Y aquí viene lo más maravilloso. La respuesta del Señor, una respuesta sorprendente a quien unos momentos antes había estado injuriándole, burlándose de él, maltratándole. Jesús inició su respuesta con estas palabras: de cierto, quiere decir te aseguro, no hay pierde, se cumple porque se cumple. De cierto, dijo estas palabras porque lo que iba a decir después era muy difícil de creer, hermanos, y solo un verdadero salvo por la sola fe, por medio del don del Espíritu Santo, lo creería. Mire, hermano, que a un maldito criminal, a quien los judíos veían como irredimible, se le prometiera entrada al reino de Dios, era una afrenta escandalosa a las sensibilidades que habían desarrollado. La promesa de que este pecador redimido estaría con Jesús en el cielo ese mismo día, hermanos, invalida la enseñanza católica romana con relación al purgatorio. De que hay que ir a pasar no sé cuántos años ahí en el tormento, en el fuego, y hasta que le canten misas, y peor si son misas con mariachi, esas valen más y lo sacan más rápido del purgatorio. Este hombre, hermanos, ese mismo día se reuniría con el Señor. ¿Qué le parece? También invalida esa doctrina satánica de los adventistas del séptimo día, que dicen que uno se muere y el alma se queda dormida hasta que Dios lo resucite. ¡Qué esperanzas, hermanos! Este hombre, ese mismo día, gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. La maravillosa promesa de que estaría con Jesús en el paraíso, o sea, en el cielo, habla de la total reconciliación de este hombre con Dios. No vería simplemente a Jesús desde lejos, sino que estaría con él. Su restauración sería total y absoluta. Gloria sea al Señor. Hermano, yo no sé si a usted le conmueve, a mí me conmueve
ver como un pecador de esta calaña, como un pecador de este porte recibió perdón y lo recibió en el último momento de su vida y visó su boleto de entrada directamente al cielo, hermanos, por la sola fe. No tuvo tiempo para dar a los pobres, no tuvo tiempo para hacer obras religiosas, no tuvo tiempo para nada, ninguna obra, no por obras, por la sola fe. Este hombre ese día recibió salvación y vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, porque nos has salvado, Señor, con salvación eterna, Padre. Has tenido misericordia de nosotros, pecadores, Padre. Nos has perdonado los pecados, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito Salvador. Gloria sea a ti, Señor, porque nos escogiste para salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre. Gloria a ti. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a despedir la transmisión. Gracias por habernos acompañado, hermanos, los que han estado presencialmente hoy y también los que nos siguen en las redes sociales. Espero que este mensaje de la palabra del Señor haya sido de bendición para sus vidas, tanto como lo ha sido para la mía. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.